Muy buenas tardes, mi nombre es Estefano Tuli, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas o Informática de la Universidad Hispanoamericana y en esta tarde pues, queremos hacer un resumen audiovisual del proyecto que hemos presentado como un paper que lleva el título Aplicación de la Inteligencia Artificial Generativa o GenAI en cursos de electrónica y programación. Como ya es sabido por todos, pues la inteligencia artificial ha tomado un auge no solamente en las empresas, sino también en el uso particular alrededor de todo el mundo en estos últimos años. Y no es excepción el asunto de la educación. Y vamos a hablar en general sobre cómo se aplica en la educación, pero nos vamos a centrar en la educación técnica en esta tarde. Primero que nada, el objetivo principal del presente trabajo es plantearnos y al mismo tiempo dar respuesta a las siguientes preguntas que las tengo acá en pantalla. Sería, ¿cuáles son las implicaciones de involucrar la Gen AI? Vamos a decirle Gen AI para no complicarnos tanto ahorita. La Gen AI en el proceso de aprendizaje de materias técnicas como la electrónica y o la programación. Esa sería una de las preguntas. Otra pregunta general podría ser, ¿puede la Gen AI facilitar la comprensión de circuitos lógicos y ayudar en el aprendizaje del desarrollo de software en lenguajes modernos como el Python o de bajo nivel y un poco más antiguos, ¿verdad? Como el ensamblador? Otra pregunta que nos formulamos ¿es capaz de sustituir la inteligencia artificial o complementar los métodos tradicionales de enseñanza en estas áreas? Y una cuarta pregunta que nos podríamos formular es, ¿qué amenazas o banderas rojas se advierten de la integración de la GenAI en o al proceso educativo, ¿verdad? En este documento vamos a explorar 5 tópicos acá. Primero vamos a hablar sobre los fundamentos de la inteligencia artificial generativa en la educación. Luego vamos a abordar el subtema aplicaciones específicas de la enseñanza, perdón, de la electrónica. En tercer lugar, el uso de la GenAI en enseñanza de la programación de computadoras. La cuarta sería plataformas y herramientas de la GenAI en la educación técnica. Y la número 5, desafíos y consideraciones éticas en la implementación de la GenAI o de la inteligencia artificial generativa. Primero que nada, vamos a empezar definiendo lo que es la inteligencia artificial generativa, que se refiere a sistemas capaces de crear contenido nuevo y original, como texto, imágenes, música o código, a partir de patrones aprendidos de datos existentes, ¿verdad? Así es que digamos que en cuanto a lo que alimenta la inteligencia artificial, no estamos inventando la rueda, básicamente ella se alimenta y aprende de información que nosotros mismos los seres humanos le proveemos. Hablando un poquito sobre historia de cuándo se empezó a aplicar este asunto de la inteligencia artificial en la educación, nos va a llevar hasta el año 1960. Estamos hablando de casi 64 años atrás, ¿verdad? La evolución de la inteligencia artificial en la educación, la integración de la IA en el ámbito educativo, tiene sus raíces en este año, cuando se desarrollan los primeros sistemas de tutoría inteligentes destinados a ofrecer instrucción personalizada. Estos sistemas pioneros establecieron las bases para la incorporación de tecnologías más avanzadas en la educación. Em, ya desarrollando el tema, vamos a hablar un poquito ahora sobre estos fundamentos. La GenAI o la inteligencia artificial generativa es creatividad pura. Esto es especialmente relevante en disciplinas técnicas como electrónica y programación, donde la complejidad de los conceptos puede beneficiarse de enfoques más dinámicos y adaptativos. Entonces, empecemos por hablar sobre los principios y aportes básicos de la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo, de manera general. Primero, podríamos decir, uno de los aportes más grandes es la personalización del aprendizaje a través de materiales adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los prompts que nosotros podemos generar, podemos indicarle a la inteligencia artificial que genere material de aprendizaje o que tome la iniciativa eh, enfocándose en ya sea en un grupo etario particular o en un ambiente educativo particular o
diferentes formas nosotros podemos explicarle a ella para que la experiencia se adapte a un individuo, a un grupo de individuos. En segundo lugar, la accesibilidad y democratización es otro de los aportes, ya que reduce el costo de generar contenido de calidad, dando acceso a sectores más vulnerables. Allí si un maestro pues lleva algún curso de cómo realizar prompts, etcétera, y tiene acceso a alguna inteligencia artificial que no sea muy costosa, pues se puede generar todo el material que necesite de alta calidad y a un menor costo, ¿verdad? Que si tuviera que ir a comprarlo a una institución especializada en este tipo de material por el costo de desarrollarlo. Y lo tercero que vamos a mencionar es la interacción y retroalimentación, el alumno y la inteligencia artificial. Esta se llega a convertir en un tutor exclusivo, ¿verdad? Entonces, puede ser tan personalizado que el alumno prácticamente es como que tuviera un tutor 24/7 al cual le puede preguntar, le puede decir que genere ejercicios de acuerdo a un material que él le provea. Hay muchas formas en que esto puede aportar en la educación. Vamos a continuar. Algunos desafíos de la implementación de la inteligencia artificial en general, y hablemos de la inteligencia artificial generativa. Algunos desafíos podrían ser la privacidad de los datos, dado que cada vez que se corre un prompt, etcétera, muchas veces tenemos que suministrar a la inteligencia artificial algunos datos que pueden ser sensibles y esos datos, pues sabemos que podrían andar por allí en la internet y alguien que no deseamos que lo tenga puede obtenerlos y podrían aprovecharse de esa información. Lo otro es el sesgo algorítmico, o sea, lo que mencionábamos al principio, la inteligencia artificial no es que desarrolla su propia inteligencia, sino que se basa en su aprendizaje, en los modelos de aprendizaje, en información que el mismo ser humano suministra. Eso hace pues que es muy probable que pueda en algún momento sesgos, ¿verdad? Que pueden dar a la traste con la información que nos está brindando la inteligencia artificial. Y ahí es donde se habla entonces de que la inteligencia artificial a veces divaga o tiene alucinaciones o la respuesta que da no es tan exacta. Y otro punto muy importante cuando hablamos de los desafíos que presenta es la deshumanización en el proceso educativo, donde hasta cierto punto podría desplazar el rol de algunos educadores y podría incluso llegar a hacer que muchos educadores puedan ir perdiendo protagonismo y puedan hasta perder su trabajo, digamos, apuntando hacia un futuro, ¿verdad? La UNESCO ya ha hecho algunas advertencias sobre esto y ha hablado sobre la necesidad de la regularización del uso de la inteligencia artificial en general. Algunas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial generativa en la educación. Hablemos, por ejemplo, de creación de contenido. Ya habíamos mencionado este tema, pero tal vez aclarar un poquito más, ya sea creando textos, imágenes audiovisuales, videos, cuestionarios, etcétera. Incluso los que aprenden idiomas pueden hablar muy bien de esto, ¿verdad? Eh, que ahora hay tutores que son muy efectivos para aprender un idioma. Y lo último, permite una evaluación automatizada, incluso con poca injerencia de un ser humano, ¿verdad? Si se le dan los patrones necesarios para que ella pueda evaluar, entonces puede realizar este trabajo. Eh, Algunas aplicaciones específicas en la enseñanza de la electrónica, digamos, para los alumnos podríamos hablar de generación de código, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos software más adelante, pero en general podemos hablar de que la inteligencia artificial es capaz de generar código que puede servirle como ejemplo a los alumnos, etcétera. La resolución de problemas algorítmicos, la enseñanza de nuevos lenguajes de programación, hablando en la parte de la enseñanza de la programación. Para los docentes, podríamos hablar de automatizar tareas administrativas y facilitar la evaluación del progreso de los estudiantes. En, en la educación técnica también existen herramientas de software que facilitan el aprendizaje. Entonces vamos a mencionar algunas. En el área de la educación en electrónica podríamos hablar, por ejemplo, del AutoCAD Electrical con inteligencia artificial. Esta permite generación automática de diagramas de circuitos y la validación de diseños eléctricos. Luego podemos hablar del LT Spice con generación automática de simulaciones
que ayuda en el área de simulación de circuitos analógicos y digitales. Y otro que podemos mencionar a manera de ejemplo es el Altium Designer con IA, que ayuda en la generación automática de rutas de PCB optimizadas. Ahora hablemos un poquito en el área de la enseñanza de lenguajes de programación y lógica. Bueno, uno muy utilizado por los programadores es el Hip Hop Copilot, que ayuda a los programadores a escribir códigos de manera eficiente. Además que integra una comunidad donde se pueden comunicar y compartir ejemplos y ideas y se pueden hacer preguntas a través de esta comunidad con otros usuarios. Hablemos del ChatGPT también, que se ha convertido en una herramienta poderosa para la aplicación de conceptos algorítmicos, resolución de dudas y generación de ejemplos. En mi caso particular, pues todavía no es una herramienta que uno puede decir, bueno, vamos a dejarle que haga todo el sistema, pero cuando uno está desarrollando un sistema, uno puede hacerle preguntas muy puntuales y si hay un problema que uno está enfrentando de lógica, y ella puede no solamente generar un código de ejemplo, sino también puede explicar paso a paso por qué y cómo utilizar esa sección de código que podemos integrar en el desarrollo de nuestro sistema. Y otro software que estamos hablando, que podemos hablar, es el Codium, perdón, que ofrece asistencia de código basada en inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar sobre algunos desafíos, ya lo hemos mencionado de manera general, pero vamos a hablar de algunos desafíos y consideraciones éticas en la implementación de la inteligencia artificial generativa. Eh, Vamos a hablar de algunos retos éticos y la privacidad de los datos y la dependencia tecnológica en el contexto educativo. Entonces vamos a mencionarlo rápidamente como una lista de desafíos o consideraciones. Primero, la privacidad y la seguridad, que ya habíamos hablado sobre eso anteriormente. La segunda, la dependencia excesiva de la tecnología que puede hacer vagos a los estudiantes, ¿verdad? O sea, cuando ya los estudiantes dependen de la inteligencia artificial para hacer todo su trabajo, pues es una mala seña porque podría hacerlos demasiado dependientes de la tecnología. Tercer punto C, la falta de transparencia e interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial. A veces se parece más bien a cajas negras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que utilizar algo eh, como la inteligencia artificial, a veces no entendemos de dónde ella saca las conclusiones y eso pues puede restarle transparencia, ¿verdad?, al uso de la herramienta. Lo otro, la falta de precisión y justificación de las salidas de los modelos, generando malas decisiones que podrían ser incluso en áreas esenciales o críticas como la medicina y el derecho, ¿verdad? Hablando de manera general. Pero imagínense ustedes que de un mal diagnóstico, ya hace algunos años se vienen haciendo algunas pruebas, pero que de un mal diagnóstico médico, un modelo de inteligencia artificial podría dar al traste o podría inducir a error al médico. Solo por ponerles un ejemplo. Luego, la proliferación de modelos de inteligencia artificial capaces de generar contenido hiperrealista, como deepfakes, ha aumentado el riesgo de manipulación y desinformación, ¿verdad? Entonces, eso lo estamos viendo. Basta con que entremos al Internet, ¿verdad? Y veamos cuántas noticias falsas hay que parecieran ciertas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es la suplantación de la identidad a partir del hiperrealismo. Les voy a poner un ejemplo muy pequeñito, pero el solo hecho de poder emular la voz o la imagen de una persona de manera hiperrealista puede inducir a error a una persona que puede hacer que caiga en una estafa, por decirle algo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado o se puede dañar el honor de otra persona al involucrar en un video hecho con inteligencia artificial que parece verdadero. Otro punto, la pérdida de empleos y desplazamiento laboral. Eso es algo que es inevitable y ya está sucediendo, ¿verdad? En algunas áreas de implementación de la inteligencia artificial en general. Y en general, hablemos de la falta de regularización del uso de la inteligencia artificial generativa, que, como ya hemos visto, algunas personas malintencionadas la pueden utilizar buscando dañar o incluso eh, hacer negocio del uso de la inteligencia artificial por medio del engaño, por medio de la estafa, etcétera. Bueno, y visto esto, quisiera yo que llegáramos a algunas conclusiones. La primera de ellas sería en la parte positiva, ¿qué nos aporta las primeras? ¿Qué nos aporta la
inteligencia artificial generativa, primero, representa un cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces eso ha venido a cambiar muchísimas cosas y para mejorar, para ser más eficiente, sobre todo en esta área de la educación que venimos hablando, y la educación técnica no se quede atrás. Luego mejora la experiencia de aprendizaje optimizándola e incluso, como yo les había mencionado anteriormente, adaptándola, haciéndola individual, ¿verdad? Hacia la necesidad de un individuo o un grupo de personas. Lo otro, amplía las posibilidades pedagógicas, ¿verdad? Lo hace mucho más amplio, hay más recursos, ¿verdad? Y más profesionales. Y permite mayor accesibilidad a material pedagógico de calidad, ¿verdad? Que eso también incluso democratiza la educación, como les había explicado anteriormente. Algunas alarmas y riesgos, banderas rojas, ¿verdad? El uso de la inteligencia artificial en general y muy en particular de la inteligencia artificial generativa, que es la que se ha utilizado en muchos casos y que presenta estos riesgos. Primero, representa o presenta desafíos éticos, ¿verdad? De muchos tipos, ¿verdad? El hecho de poder imitar una persona, poder suplantar una persona a nivel tecnológico, por lo menos, es preocupante y pareciera que no hay mucha regulación en cuanto a eso. Luego, crea dependencia del estudiante y limita el pensamiento crítico. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Vamos a ver en el futuro probablemente generaciones donde les va a costar un poquito ese pensamiento crítico y van a depender mucho de apoyarse para llegar a conclusiones, ¿verdad? En este tipo de tecnologías. Lo otro es que limita el quehacer investigativo al facilitar el acceso a la información. Eh, Realmente lo que quiero decir con este punto es que al facilitar el acceso a mucha información y de forma muy sencilla, entonces va a ir haciendo que las personas se sientan menos, digamos, animadas o impulsadas a hacer investigaciones profundas y a veces más bien aceptan la información que es generada por la inteligencia artificial como si fuera verdadera, ¿verdad? Y no toman el tiempo de verificar por las fuentes que ellos tienen si la información es correcta o puede tener algún sesgo de información, digamos, inventada o de este tipo de alucinaciones que a veces sufre la inteligencia artificial. Y como también les mencionábamos, abre un portillo a la delincuencia y a la malversación de fondos. Permítame para tomar un traguito de agua porque ya se me tocó la garganta. Ya les mencionaba hace un momento que esta es una situación que ya está siendo un problema, ¿verdad? No es algo que estamos apuntando hacia el futuro y ya hay mucha preocupación de parte de las autoridades, de parte de las personas que se encargan de cuidar, ¿verdad? Del bienestar de los ciudadanos. Ya están tomando en cuenta que muchas personas han sido afectadas por el uso de inteligencia artificial. Y otro que podríamos indicar es que no siempre arroja resultados confiables y a veces alucina con sus respuestas. Y tal vez lo que hace más grave la situación es que lo hace mostrar de una forma tan fehaciente y tan verídica, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Eh, Nunca pierde, ¿verdad? La inteligencia artificial, aunque esté equivocada, lo quiere mostrar como si fuera completamente cierto y verdadero. Por eso hay que tener cuidado de siempre tratar de verificar, ¿verdad? La información que se nos da. Si no tenemos el conocimiento para verificar, entonces apoyarnos en una persona que sí tenga el conocimiento. Bueno, esto ha sido la presentación. Espero que hayamos aprendido en esta tarde y ya en el documento, por supuesto que estos temas se amplían muchísimo, donde pueden entonces obtener la información necesaria. Muy buenas tardes y que estén muy bien.